Esto opinó AMLO de que Rosario Robles sea testigo colaborador. Pide no usar este mecanismo para fabricar delitos. Después de que Rosario Robles anunció que se acogerá a la figura de testigo colaborador en torno a los desvíos de recursos que se cometieron desde las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que encabezó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que el mecanismo no sea utilizado para fabricar delitos porque sería una injusticia. Señaló que es importante que se ponga en práctica este mecanismo de participación para que quienes están acusados por presuntos delitos actúen como testigos y de esta manera se conozca más sobre la corrupción y se castigue a los responsables a cambio de reducir penas, pero también es importante, sostuvo, la devolución de los bienes sustraídos. Creo que es muy bueno el que se utilice este mecanismo, nada más que debe procurarse primero que no signifique acusar sin fundamentos ni pruebas, ni que sirva para fabricar delitos, porque también eso es una injusticia. Al mismo tiempo, si se trata de bienes sustraídos de la hacienda pública, se recuperen, es decir, que se repare el daño. Eso es muy importante, porque no se beneficia a la hacienda pública, hay que devolverle al pueblo lo robado, afirmó. En conferencia de prensa manifestó que tiene que resolver la Fiscalía General de la República, pero el compromiso nuestro es no perseguir a nadie por razones políticas, no fabricar delitos y, por otro lado, que no haya impunidad para nadie. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Corresponde a la Fiscalía desahogar todos estos asuntos, apuntó. Por otro lado, AMLO insiste en esperar a la conclusión del proceso electoral de Estados Unidos para pronunciarse. Luego de que el mandatario de China, Xi Jinping, felicitó a Joe Biden por su triunfo en las elecciones estadounidenses, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que espera a que concluya el proceso electoral en Estados Unidos para pronunciarse. ¿Cómo nosotros vamos a permitir que nos acarreen? ¿Que no somos representantes de un gobierno y de un país independiente, libre y soberano? ¿Por qué la cargada? ¿Por qué el acarreo? No hay ninguna diferencia, estamos esperando que se resuelvan las cosas. Manifestó no estar de acuerdo con las muestras de felicitación por adelantado y tampoco tenemos nada que temer. Vamos a mantener esta política de respeto mutuo. No hay diferencias con nadie y hemos llevado una muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump. Esperemos que, de acuerdo a lo que decida la autoridad electoral en Estados Unidos o las instancias legales, quien sea declarado triunfador mantenga con nosotros, porque lo deseamos, una buena relación. En su momento vamos a pronunciarnos, a expresar nuestro reconocimiento, ratificó en conferencia de prensa matutina. Insistió que no tiene nada en contra de ningún candidato o partido en el extranjero. Es un asunto que tiene que ver con la política exterior de México, que se ajusta a lo que establece el artículo 89 de la Constitución. Nosotros tenemos que aplicar los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, que tienen su origen en la frase memorable del presidente Juárez, de que entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. No hay por qué adelantar tiempos, subrayó. Cuando termine el proceso electoral en Estados Unidos, nos vamos a pronunciar. No tenemos problema con ningún gobierno extranjero, ni con ningún partido del extranjero. Lo que queremos es apegarnos, ceñirnos a la política de principios que se abandonó durante mucho tiempo en materia de relaciones internacionales. Explicó que no está de acuerdo con las muestras de felicitación por anticipado, porque nosotros padecimos de eso, después de que en el fraude de 2006 y todavía no se terminaban de contar los votos, estábamos pidiendo voto por voto, casilla por casilla, coreó, y el presidente de España se pronuncia a favor del que estaba siendo impuesto como presidente, que no hay ninguna duda de que fue una elección fraudulenta. Ante ello, ¿cómo vamos a proceder de manera apresurada? Tenemos que actuar con responsabilidad y no tenemos nada en contra de ningún candidato, de ningún partido. En su momento ya nos pronunciamos porque lo que resuelvan las autoridades electorales, porque es un proceso que aún no concluye.
Comentó que ayer, después de que el presidente Trump tuiteó algo sobre la oficina administrativa para la transición, todo mundo diciendo ya se aceptó. Una gran lanzada en ese sentido en los medios y nos llegó hasta acá. Bueno, si ya dijo que es oficina que se hiciera cargo de la transición, ya no hay más que hacer. Eso ayer en la mañana, en la reunión de seguridad. Mi opinión es vamos a esperarnos. Estábamos terminando la conferencia de ayer cuando ya estaba en Twitter diciendo otra cosa. Entonces lo mejor es esperarnos y México va a mantener una política de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y con todos los gobiernos. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Rapidísimo sobre el tema de Rosario Robles. Ayer hablaba ella de que sí está ya pensando en apegarse al criterio de oportunidad como testigo colaborador con la Fiscalía General de la República. Anteriormente ella misma mencionaba que por presiones no colaboraría de esta manera, pero bueno, ya aceptó que sí. Usted ayer, pero dice ella que no imputaría nada en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, pero bueno, usted mismo ayer mencionaba que nada, todo lo que se hacía pasaba por el visto bueno del presidente. ¿Qué opina al respecto? Bueno, ya he hablado bastante sobre eso. Creo que es muy importante el que se esté poniendo en práctica este mecanismo de participación de los que están acusados por presuntos delitos para que actúen como testigos y de esta manera se conozca más sobre la corrupción y se castigue a los responsables. Todo esto a cambio de reducir penas o tener consideraciones para quienes están siendo acusados por estos presuntos delitos. Creo que es muy bueno el que se utilice este mecanismo. Nada más que debe de procurarse primero, pues el que no signifique acusar sin fundamentos, sin pruebas, que no sirva este mecanismo para fabricar delitos, porque también eso es una injusticia, y al mismo tiempo que si se trata de bienes sustraídos de la hacienda pública, se recuperen esos bienes, es decir, que se repare el daño. Eso es muy importante, porque si no, pues no se beneficia a la hacienda pública, hay que devolverle al pueblo lo robado. Acerca de estos casos en particular, pues los tiene que resolver la Fiscalía. El compromiso nuestro es no perseguir a nadie por razones políticas, no fabricar delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Pero corresponde a la Fiscalía el deshogar todos estos asuntos. También preguntarle, el 20 de enero pues asume la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos. En China pues también el presidente ya se sumó a estas felicitaciones a Joe Biden y pues se quiere saber si usted cuándo va a mandar esa felicitación, cuándo se va a sumar. Gracias. Sí, ya hemos hablado de esto. Es un asunto que tiene que ver con la política exterior de México, que se ajusta a lo que establece la Constitución, el artículo 89 de la Constitución. Nosotros tenemos que aplicar los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Esos dos principios, no intervención y autodeterminación de los pueblos, tienen su origen en la frase memorable del presidente Juárez, de que entre las personas como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, no hay por qué adelantar tiempos. Cuando termine el proceso electoral en Estados Unidos, entonces nos vamos a pronunciar. No tenemos problema con ningún gobierno extranjero ni con ningún partido del extranjero. Lo que queremos es apegarnos, ceñirnos a la política de principios que se abandonó durante mucho tiempo en materia de relaciones internacionales. No estamos de acuerdo con las muestras de felicitación por anticipado. Nosotros padecimos de eso. Nos hicieron fraude en una ocasión, en el 2006, y todavía no se terminaban de contar los votos. Estábamos pidiendo voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. Y el presidente de España se pronuncia a favor del que estaba siendo impuesto como presidente, que no hay ninguna duda de que fue una elección
fraudulenta. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a proceder de manera apresurada? Tenemos que actuar con responsabilidad y no tenemos nada en contra de ningún candidato, de ningún partido. En su momento ya nos pronunciamos por lo que resuelvan las autoridades electorales, porque es un proceso, entendemos, que aún no concluye. Es algo parecido a lo que inventó Porfirio Díaz y luego se mantuvo durante el periodo posrevolucionario, porque con Porfirio se crearon muchas prácticas políticas que no desaparecieron después de la revolución. Por eso decía don Daniel José Villegas que ya no estaba don Porfirio, pero se había quedado doña Porfiria, porque muchas cosas surgieron durante el porfiriato. Ahí se edificó el régimen autoritario que prevaleció durante mucho tiempo. Ahí se estableció de que las leyes y la Constitución se respetan en la forma para violarse en el fondo. Ahí se estableció durante el porfiriato, porque fueron 34 años. Es parecido al neoliberalismo, 36 años. Entonces se crearon hábitos, costumbres. Ahí se estableció de que había división y equilibrio de los poderes, pero el poder de los poderes era el Ejecutivo. Ahí se estableció que los estados eran libres y soberanos, pero Porfirio decidía quiénes gobernaban en los estados. Los hombres fuertes, que tardaron en el poder en los estados casi lo mismo que él tardó como presidente. Gobernadores que tardaron 20, 30 años. Y en la Constitución se establecía de que debía de haber elecciones, y había elecciones, pero se sabía por anticipado quiénes iban a ganar. Recuerden ustedes cómo era hasta hace poco, de que salía el candidato de un partido que no voy a mencionar y ya era el que iba a gobernar. Todo giraba alrededor de quién iba a ser el candidato. Por ejemplo, el candidato a la presidencia. ¿Se acuerdan lo del destape? Pues salía y ya ese era el presidente. ¿Quién creó lo del tapado? Porfirio. ¿Quién fue el primer tapado en México? Su compadre de Porfirio, Manuel González. Él utilizó esa práctica. Entonces, de ahí vienen muchas cosas. De ahí viene el besamano. Bueno, de ahí viene la celebración del día 15 de septiembre, porque realmente el grito de independencia fue una madrugada del 16, pero el 15 de septiembre es el cumpleaños, o era el cumpleaños de Porfirio. ¿En qué consistía el besamano? Pues que cada año empezaban las felicitaciones y llegaban, pues no solo políticos, los banqueros, los grandes empresarios, los hacendados. Bueno, y por último, para contestar lo tuyo, de ahí surge la cargada. ¿Cómo nosotros vamos a permitir que nos acarreen? ¿Que no somos representantes de un gobierno y de un país independiente, libre, soberano? ¿Por qué la cargada? ¿Por qué el acarreo? Entonces, no hay ninguna diferencia, ¿no? Estamos esperando que se resuelvan las cosas. Ayer que salió un Twitter del presidente Trump diciendo algo sobre la oficina administrativa, y entonces todo el mundo diciendo ya, se aceptó. Una gran lanzada en ese sentido en los medios y todo, ¿no? Y nos llegó hasta acá, ¿no? Bueno, pues si ya dijo el presidente Trump que esa oficina se hiciera cargo de la transición, pues ya no hay más que hacer. Entonces eso ayer en la mañana en la reunión de seguridad. Entonces, mi opinión es, vamos a esperarnos. Estábamos terminando de la conferencia de ayer, cuando ya estaba un Twitter diciendo otra cosa. Entonces, ¿qué es lo mejor? Esperarnos. Y México va a mantener una política de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y con todos los gobiernos. Y no tenemos nada que temer. Vamos a mantener esta política de respeto mutuo. No hay diferencias con nadie y hemos llevado una muy buena relación con el gobierno del presidente Trump y esperemos que, de acuerdo a lo que decida la autoridad electoral en Estados Unidos o las instancias legales, quien sea declarado triunfador mantenga con nosotros, porque lo deseamos, una buena relación. En su momento vamos a pronunciarnos, vamos a expresar nuestro reconocimiento. Muy bien, nos vemos mañana, ¿les parece? Mañana nos vemos. Si te gustó, dale like,
compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.